Hola, Fernán. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Ahí vamos. Bueno, espera un segundo que... Profe, no sé si prefiere que deje la cámara encendida, apagada, Como quiera, como quiera. eh, lo mismo. Sí, lo mismo. Bueno, Fernán, ahí vamos a empezar. Estaba buscando si estaba en el Regni 1. Creo que está en el Regni 1 esto, ¿no? De fluidos. Pucha, no tuve tiempo de buscar esto, pero sí, en Regni 1. Todos los temas, estática de los fluidos, dinámica de los fluidos. Ajá. Ujú. 441. y con, ujú, en adelante. Bueno, un segundo que me ubico en tiempo y distancia. Bueno, empezamos a hablar de los fluidos. ¿Querés que empiece a hablar de los fluidos? Sí, sí. Bueno, voy a achicar acá. A ver. Bueno, mira, yo te muestro el apunte mío, que está junto con hidrostática y, y tensión superficial, que es algo que no lo toman en ingeniería. Ujú. Eh, Acá empieza la parte dinámica de los fluidos, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay, un segundo, que me ubico en tiempo y distancia. En primer lugar, hay características importantes de los fluidos que al estudiar, al iniciar un estudio de alguna ciencia, en este caso de la mecánica de los fluidos, siempre se parte de lo más sencillo a lo más complejo. Y lo más sencillo es considerar que el fluido tiene un comportamiento ideal, y esto lo que significa son varias cosas. Primero, que no hay viscosidad, que el fluido es no viscoso, ¿no? Eso lo que está indicando es que el fluido ideal carece de rozamiento entre sus partículas. O sea que va fluyendo la materia sin esfuerzo, sin rozamiento interno de Ujú. sus partículas, y esa es una característica del fluido ideal. ¿Cómo te das cuenta que va circulando un fluido ideal? O sea, obviamente que ningún fluido en la realidad es ideal, pero básicamente acá hay una sección transversal de una tubería, pongámosle. Si todos los puntos de esa sección, en todos los puntos de esa sección transversal, ¿no? En todos estos puntos, la velocidad es la misma, se llama perfil plano de velocidades, ¿no? El fluido es ideal y no tiene rozamiento interno sus partículas. En cambio, cuando pasa esto de acá, que es lo que pasa siempre con los fluidos reales, ¿no? Si vos te paras en distintos puntos a lo largo de la sección transversal de la tubería, el punto que va por el medio es como que va más rápido que los otros extremos y tiene un perfil Ujú. parabólico de velocidades en todos los puntos de la misma sección. Entonces esa es característica de un fluido real con viscosidad, o sea, con rozamiento interno en sus partículas. Así que bueno, la primera consideración es que el fluido ideal tiene que ser, para aplicar Bernoulli, ¿cierto? Tiene que ser un fluido no viscoso, o sea, con perfil plano de velocidades, ¿eh? No con perfil Bien. parabólico de velocidades. Punto 2, ser un flujo estacionario. Que sea estacionario significa que en un determinado punto del tubo de flujo, o tubería, pongámosle, en el punto A, la presión y la velocidad y la densidad del fluido sean siempre las mismas, independientemente de la molécula que pase por ese punto en un cierto instante de tiempo. O sea, en el punto A hay una velocidad V sub A y hay una presión P sub A en cualquier instante de tiempo. Entonces, esto establece una diferencia en la forma de trabajar con la dinámica de los sólidos, porque en la dinámica de los sólidos, de las partículas, siempre es importante el tiempo. Vos decís, en T igual 5 segundos, ¿dónde está el móvil? En T igual 10, en T igual 12, bueno, etcétera. Acá no. Acá no, porque se va a trabajar con un fluido y en un régimen estacionario va a ser un régimen en donde no la velocidad, la presión y la densidad del fluido
no depende de qué instante de tiempo esté considerado, y cualquier instante de tiempo que sea considerado, la partícula que le toque pasar por A va a tener esa velocidad y esa presión. ¿Mm? Esa es Bien. característica del fluido estacionario. Para entender un poco el fluido estacionario, o diferenciarlo del turbulento, puse estas dos imágenes en el apunte mío. Yo te lo voy a compartir ahora, el apunte mío, te lo voy a pasar por WhatsApp, esta guía. Pero básicamente acá Ujú. tenemos un régimen laminar. Está bien que este es un régimen que en realidad es para un fluido viscoso, pero cuando vos abrís el grifo, una canilla, muy poquito, va a ver que se forma un tubo de flujo continuo y casi estacionario, en donde a veces se nota una leve ondulación o nada. A veces no se nota ninguna ondulación, parece casi como una cosa, una foto congelada. Esa es una buena forma de interpretar también el concepto de régimen estacionario, aunque en este caso es Ujú. para un fluido viscoso, laminar estacionario. Por el contrario, si abría al máximo el grifo, va a haber un régimen turbulento, ¿no? Y bueno, el régimen turbulento está claro de que la velocidad en un punto del tubo de flujo, que ni siquiera se forma de una manera correcta, la velocidad puede variar, en un momento puede tener una velocidad determinada, en otro momento puede no haber nada, justo en ese punto. Eso es todo lo contrario de lo que es un régimen laminar. ¿Te ubicas? Sí, 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 sí. Bueno, además el fluido tiene que ser muy rapidito, porque estas son definiciones básicas, ¿no? Además el fluido tiene que ser incompresible, ¿m? Como son generalmente los líquidos. ¿M? Los líquidos son incompresibles. Significa que no se los puede comprimir o expandir, más que mínimamente se los puede comprimir. Tan mínimamente como agarrar una barra de acero y vos decís, ¿la puedo comprimir? Sí, a lo mejor la apretás 500.000 toneladas por metro por centímetro cuadrado y la comprimís 0,00, no sé. Pero esa es la Ujú. característica del fluido que vamos a estudiar nosotros, un fluido incompresible, lo cual va a determinar que se va a cumplir bastante bien con los líquidos, ¿no? No tanto con los gases, porque los gases son fácilmente compresibles y expandibles. Ujú. Sin embargo, el fluido, muchas veces, muchas de las consecuencias de los postulados de Bernoulli y demás, hasta se pueden aplicar a modelos de gases, bajo ciertas consideraciones. Pero en general tiene que ser un líquido. Al ser un fluido incompresible, vos podés considerar que la densidad del fluido no se va a ver afectada por la presión. ¿Eh? Entonces vos sabés que la densidad de un fluido es la masa sobre el volumen, ¿cierto? Ujú. Entonces la densidad va a ser constante a cualquier presión. ¿Por qué? Porque la presión no va a no va a producir modificaciones en el volumen, ¿m? Ya que no es compresible ni expandible, y entonces la densidad va a ser la misma de todo el líquido. Esa sería una Bien. característica del fluido ideal. Por último, hay una cuarta y última característica del fluido ideal, que es un poquito más difícil de entender, que es que el flujo sea irrotacional, ¿no? A veces aparecen algunos libros como que no se formen torbellinos, no tiene nada que ver con los torbellinos. El flujo irrotacional significa que cada partícula, cada molécula del fluido, tenga un movimiento traslacional puro. ¿Eh? Por ejemplo, Ujú. ¿qué significa traslacional puro? Por ejemplo, a ver acá, voy a agarrar la herramienta de Zoom. Me voy a dibujar una forma ahí rectangular, pongámosle. Supongamos que vos tenés ese pequeño elemento, ¿no? Em, Ese elemento de volumen tiene que tener un movimiento traslacional puro, como lo muestra acá. ¿Ve? Acá estoy trasladando este objeto a través de la línea de flujo o a cualquier otro punto del plano. La traslación pura indica que el objeto no rota, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente las moléculas del fluido tienen que tener un comportamiento irrotacional, que significa que si acá hubiera una ruedita con paletas, digamos, a medida que esa molécula o esa ruedita con paletas se vaya desplazando por la línea de corriente, no gira, que no gire en torno de su eje, que no rote. O sea que el movimiento de las moléculas sea solamente traslacional y no haya un movimiento rotacional de cada molécula en torno de su eje. Mirá qué cosa súper rara. Pero bueno, esas son las características del fluido ideal. Así que aceptando esas cuatro características se van a cumplir bien los teoremas, estos teoremas iniciales que vamos a plantear de los fluidos ideales, ¿cierto? O sea que el fluido no sea viscoso, que no haya rozamiento interno entre las moléculas, perfil plano de velocidades, que, sea un flujo estacionario o laminar, que no implique
variaciones en el tiempo de las magnitudes estudiadas, que sea incompresible, lo cual cumple bastante bien los líquidos, y que sea irrotacional. Esas son las 4 Ujú. condiciones. Después está el concepto esto de la línea de corriente y del tubo de flujo. Bueno, el tubo de flujo es una región del espacio donde circula el fluido, ¿cierto? Por supuesto que puede ser una tubería, una manguera, una tubería, o incluso puede ser un chorro simplemente. O sea, una porción, aunque no haya un límite físico acá en los extremos, en los bordes, ¿cierto? No hay una tubería, podría ser un chorro si está en régimen laminar y con todas las condiciones que vimos recién, se considera que es un tubo de flujo. Entonces ahí aparece la línea de corriente, que es una forma de representar gráficamente el fluir del flujo, y que da la información cualitativa acerca de eh, la velocidad de las partículas. ¿Te ubicas? En cada punto de una línea de corriente, la recta tangente, ahí está el dibujo, ¿cierto? La recta tangente a una curva es una recta bueno, que la toca en un solo punto a la curva, como vos debés saber a esta altura, ¿cierto? La recta tangente ahí Sí, en sí. rojo da la velocidad, ¿no? En la dirección del vector velocidad de la partícula que llegue al punto A, ¿no? Y Sí. bueno, y el sentido se lo da la flecha de la línea de corriente, y después la intensidad de la velocidad, la magnitud de la velocidad, en forma cualitativa, queda determinado porque cuando las líneas de corriente están más juntitas, más cercanas, el móvil va más rápido, hay mayor velocidad de corriente, y cuando están más separadas, hay menor velocidad. O sea, es una forma cualitativa de entender Pero lo importante es que en el tubo de flujo no tienen que haber fuentes ni sumideros. O sea, no puede venir el agua o el líquido de otro lado y meterse acá adentro. Ni tampoco haber sumideros, o sea, que haya alguna parte del flujo que se vaya para afuera. ¿Se ubicas? Ujú. Por Sí. eso lo que entra tiene que salir y todo lo demás. Bueno, esas son cosas básicas. Después, bueno, el caudal, ya sabés, el volumen por unidad de tiempo, se mide en metro cúbico por segundo, o centímetro cúbico por segundo, la unidad que quiera, siempre que haya un volumen arriba y un tiempo abajo, ¿cierto? Acá hay ejemplo Ujú. de los ríos, el volumen medio del río Mendoza, 50 metros cúbicos por segundo, del río Amazonas, 209.000 metros cúbicos por segundo, después, qué sé yo, el caudal del flujo sanguíneo de un adulto en reposo, 5.000 mililitros por minuto, 5 litros por minuto, todos esos son caudales o gastos, ¿no? Y bueno, y el Ujú. caudal equivale a la sección por la velocidad, ¿no? La sección transversal multiplicada por la velocidad, ¿no? Otra vez, considerando un fluido ideal y demás, si en un determinado instante están todas las moléculas en esta cara, una serie de moléculas en esta cara, ¿no? De esa tubería cilíndrica, ¿no? Pasa un cierto delta t de tiempo, y esas moléculas que van a velocidad constante y toda la misma, porque es un fluido no viscoso, pasan a estar en esta cara, en ese delta t, recorre un cierto delta x. Entonces, como el caudal está definido como volumen por unidad de tiempo, de ahí surge que, bueno, cuando pasa ese cierto delta t, todas estas partículas de acá han atravesado la segunda cara en ese delta t, que demoran esta molécula de 1 a ir a 2, y por lo tanto ahí tenés un volumen desplazado que equivale al volumen de este cilindro, que es la sección transversal S multiplicado por el delta X. Superficie de la Ujú. base por altura, es el volumen del cilindro, dividido tiempo, dice ¿cierto? El caudal, Sí, ¿no? sí. Y después, bueno, delta X sobre delta T es la velocidad, y ahí queda probada una ecuación súper importante, que dice que la sección por la velocidad es el caudal. La sección, que es una superficie, metro cuadrado, lo multiplicás por una velocidad, ¿y qué te da? El caudal, o sea, metro cúbico por segundo. ¿Te ubicás? Después Sí. viene la ecuación de continuidad, ¿cierto? Que es como la expresión es lo mismo que decir que el caudal es constante. O sea, lo que entra por la sección 1 en un determinado intervalo de tiempo, el volumen que entra, es igual al volumen que sale por la sección 2, y por lo tanto, como el caudal es constante, porque no hay fuente ni sumideros, como Q es igual a S por B, bueno, S1 por B1 es igual a S2 por B2, sección 1 por velocidad 1, igual sección 2 por velocidad 2, esa es la famosa ecuación de continuidad. ¿Mm? Te ubicás que es súper básica, así que... Pero bueno, este es el Sí, concepto sí. de lo que pasa siempre con la hidrodinámica. Si de pronto hay una tubería ancha, la velocidad puede ser baja y del fluido. Cuando se produce un estrechamiento, lógicamente aumenta la velocidad porque tiene menos lugar por donde pasar el líquido. Es lo que pasa cuando vos estás regando con una manguera y querés llegar más lejos,
si no tenés rociador ni nada, con la manguera pelada así, Ujú. pisás apisonás la El sección de la extremo. salida para que disminuís la sección transversal, en lugar de ser circular, ¿cierto? La disminuís y Ujú, sale más lejos el chorro, aumentando la velocidad cuando disminuye la sección. Eso es lo ujú. básico de la hidrodinámica antes de entrar a meternos en Bernoulli. ¿Te ubicas? ¿Todo eso lo tenés Sí, bien? sí. Sí, Bueno, sí, sí, sí. bueno, eso como para introducir un poco el tema, ¿no? Y bueno, y después acá hay un pequeño detalle donde a veces esto a nivel preuniversitario, a veces joroban con esto. Si te reducen a la mitad el radio, ¿cierto? Se puede probar que la velocidad aumenta al cuádruple. Esto es debido a la relación cuadrática que hay entre la sección y el radio. O sea, la sección es pi por radio cuadrado, pi por radio 1 al cuadrado, y la sección 2, pi por radio 2 al cuadrado. Bueno, pi se va con pi, si operás ahí, te puedes dar cuenta de que Ujú, al haber una relación cuadrática entre el radio y la sección, o sea, si vos duplicás la sección, se reduce a la mitad la velocidad. O al revés, si reducía a la mitad la sección, se duplica la velocidad. Pero el tema es cuando ujú, te joroban con el radio, tenés que tener cuidado, porque el radio y la sección no es lo mismo. ¿Está bien? ujú. Bueno, ya está, Sí. eso es una introducción. No me quiero demorar en cosas que supuestamente son fáciles. Bueno, vos me habías planteado que querías que viéramos el enfoque que le da Rennie Holiday y que leí yo en los apuntes míos al teorema de Bernoulli, ¿cierto? Ujú. Sí. Bueno, te paso a explicar lo que redacté yo del tema, que me basé precisamente en el Rennie Holiday, o Halliday, que debería decirse, ¿no? Bueno, o no sé cómo se pronuncia, pero bueno. En 1738, bueno, Daniel Bernoulli formuló el principio que lleva su nombre, ¿cierto? Siguiendo los principios de la dinámica de Newton. ¿Te ubicás? Bueno, vamos a la cuestión. Cómo está planteado acá? Fíjate, acá hay una tubería, por supuesto, que, que asciende, ¿no? Supongamos, que asciende. Entonces, hay primero una sección 1, ¿no? Y al final hay una sección 2. Supongamos que va estrecha. Bueno, eso va a implicar que, que el fluido va a ir más rápido en la sección superior, ¿sí? Porque por la ecuación de continuidad. Menor sección, mayor Ujú, velocidad. Bueno, este es el ejemplo, ¿cierto? Pero vos tenés que hay una sección 1 y hay una sección 2. Pero también hay una velocidad 1 y hay una velocidad 2, que como estamos diciendo es mayor, ¿cierto? Pero también hay una presión 1 y una presión 2. Pero también hay una altura 1 y una altura 2. O sea, hay un montón hay una ensalada de variables donde están jugando en el instante 1, ¿cierto? La velocidad, la sección, la altura y la presión. Y en el instante 2 lo ujú, mismo, ¿cierto? Entonces, Bernoulli logra poner todas estas variables en una misma fórmula, utilizando las fórmulas de la dinámica clásica, de la dinámica newtoniana, digamos, logra poner todas estas variables en una misma fórmula y considerando todos los requisitos del fluido sin rozamiento y por lo tanto sin rozamiento y con todas las otras características de estacionario, etcétera, etcétera, del fluido ideal a partir de los conceptos del trabajo y la energía. ¿Cómo andamos con los teoremas del trabajo y la energía? ¿Los tenés? Sí, sí, sí. Sí, Por los ejemplo, tengo. acá vamos a usar el teorema de las fuerzas vivas, que dice que el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética. Ese es el teorema que vamos a usar Sí, acá, ¿o no? En este sí, momento. sí. Teorema de las fuerzas vivas se llama, o de la energía cinética. Bueno, además, por supuesto, hay que saber, ¿cierto?, que el trabajo mecánico de una fuerza es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. ¿Eso lo tenemos? Sí, ¿O no? sí, Fuerza por también, también. Sí, desplazamiento, sí, sí. módulo por coseno del ángulo comprendido. eh, y bueno, y además hay que saber que vamos a tener que aplicar el concepto de la energía cinética, la energía cinética de una partícula, ¿no? Un medio de es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se mide Sí, en también. joule, bueno. Todo eso, digamos, son los puntos de partida, si no, no podemos hacer nada. Bueno, acá yo lo traté de sacar de varios libros, ¿no? Me consulté varios y en algunos aplicaban el trabajo de las fuerzas no conservativas y la variación de la energía mecánica,
y después te decían, no, pero Bernoulli es el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces yo decía, pero ¿qué está pasando acá? ¿Se está conservando la energía mecánica? ¿No se está conservando la energía mecánica? Entonces, bueno, lo saqué de varios libros y obviamente me quedé con el enfoque de Resnick. Y bueno, y el enfoque Resnick lo que hace es lo siguiente. En primer lugar, plantea un tramo estable, horizontal, antes de la trepada, y un estable horizontal también a la salida a la trepada. Eso es bueno para comprender mejor los fenómenos, porque a veces pasan los libros que, che, no tengo espacio para escribir acá, o no. No, voy a abrir un segundo, por favor. Voy a abrir un espacio acá para garabatear, porque este programa me limita en ese aspecto. Bueno, acá, cuando en algunos libros figura, bueno, te hace todo así oblicuo, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, presión 1, velocidad Ujú. 1, altura 1, presión 2, velocidad 2, altura 2, es lo mismo, pero así es mejor porque se entiende mejor la explicación. O sea, primero viene estabilizado en un plano horizontal y después viene la trepada y después se vuelve a estabilizar horizontal. Así está planteado en el Renning y así es con lo mejor para demostrar esto. Bueno, allá vamos. Eh, sigamos con este asunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirá, vamos a considerar como sistema, siempre cuando se hace un análisis en física, se define un sistema, ¿no? Un sistema y un medio. En este caso, el sistema es todo este líquido que está acá, que estoy sombreando ahora, ¿no? Que está de dos Ujú. colores, más oscuro y más claro. Más oscuro, más claro. Ese es el sistema. En el instante 1 y un instante después, habiendo transcurrido un tiempo, delta T pequeño, ese sistema está acá. El mismo líquido, la misma masa, el mismo sistema, ¿no? Obviamente avanzó hacia la derecha porque el fluido está fluyendo hacia la derecha, ¿no? Avanzó hasta acá. Bueno, eso es lo primero para explicar aplicar las técnicas de la dinámica de las partículas, o la dinámica de Newton, para razonar este problema. Ujú. Entonces, lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Fíjate, eh, ¿qué fuerzas están actuando sobre este sistema? ¿No? Eh, básicamente tres. La fuerza 1, que actúa sobre esta cara de todo el sistema, la fuerza 2, que actúa sobre la otra cara del sistema, son las fuerzas debidas a la presión. ¿Por qué van en ese Ujú. sentido? Porque la presión siempre, como lo dice la palabra, trata de comprimir, de presionar. La presión es una magnitud escalar, pero determina la aplicación de fuerzas en todas direcciones y sentido, en el sentido de comprimir, para donde lo puede comprimir, que es en esta cara de acá, para adentro, y en esta cara de acá, para adentro también, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, está Sí. claro que esas son las fuerzas de la presión, F1 y F2, ¿no? Ujú. Y después está la fuerza peso. Bueno, ahí viene la distinción entre el objeto sombreado oscuro y lo sombreado claro. ¿Por qué? Porque, bueno, el peso es el peso de todo el sistema, del líquido, de todo este líquido. Pero como lo que va a pasar acá, lo que va a pasar acá durante este breve intervalo de tiempo es que como el fluido está fluyendo en este sentido hacia la derecha, ¿cierto? Esta fuerza 1 va a hacer avanzar este elemento de líquido, ¿cierto? Y esta cara va a pasar acá, va a pasar acá. Por supuesto, este líquido acá no va a pasar acá arriba, pero no importa eso, porque Ujú. lo que importa es ver, digamos, que cuando este líquido acá en oscuro, avanzó acá adentro, otra porción de este líquido salió para acá afuera, obviamente. Entonces, ahora podemos observar cómo este mismo volumen está ocupando esta posición. El mismo volumen, porque el líquido es incompresible, ¿cierto? Está ocupando ese mismo volumen. Entonces, si ese líquido ahora ocupa el mismo volumen, está bastante claro de que eh, este líquido que está sombreado claro acá y este que está sombreado claro acá es totalmente equivalente, es el mismo, no es el mismo líquido, porque las moléculas son otras que han entrado y esta ha salido, pero no importa, pero es la misma masa de líquido, está en las mismas posiciones del espacio, estamos en un régimen estacionario, entonces ahora lo único que importa acá
es la diferencia entre el instante 1 y el instante 2. Y la diferencia entre el instante 1 y el instante 2 es que este volumen sombreado en oscuro ha sido como transferido acá. Es como si hubiera desaparecido acá y hubiera aparecido acá, obviamente en el otro paso, ¿entendés? Entonces, así Sí, está explicado en el libro de Reinik y así yo lo entiendo y también lo explico, ¿o no? O sea, la única diferencia ha sido la transferencia de ese peso sombreado en oscuro que ha desaparecido, o que va desapareciendo de acá y apareciendo acá. Una forma de decir, porque desapareciendo no va desapareciendo. Y lo demás sí, está en la sí. misma posición. O sea, no necesito lidiar con todo el peso de todo el líquido, con toda la masa de todo el líquido, porque esta masa de acá, sombreado en claro, es totalmente equivalente con esta de acá, también sombreado en claro, es la misma masa, el mismo peso y demás, así que lo voy a estudiar solamente el efecto de modificación, y es que podemos hacer de cuenta que este volumen de líquido se ha transferido acá arriba y cambiado su forma, porque los líquidos, ya sabés, son esas sustancias materiales que se pueden cambiar de forma sin hacer trabajo mecánico para cambiar de forma. O sea, se cambia de forma sin ningún esfuerzo. Lo que no se puede cambiar es el volumen, ni disminuir ni Ujú. aumentar, pero sí la forma, porque esa es la virtud de los líquidos, ¿cierto? Bueno, Sí, entonces, esa lo bueno de entender acerca de este planteo muy bueno que tiene Resnick de ese tema. Entonces, para hablar de tres fuerzas, vamos a hablar, vuelvo a repetir, la fuerza de la presión 1, la fuerza de la presión 2. Siempre en el sentido de presionar, porque son fuerzas que van para el otro lado. Porque aunque el líquido vaya para allá, la fuerza de la presión sobre el elemento del líquido trata de presionar al líquido. Y el peso no de todo el sistema, sino de esa parte por las puntualizaciones que recién hicimos. El otro peso, también si querés, tiene una fuerza, pero está en el mismo lugar del espacio. O sea, no hay diferencias al G. La diferencia está en la parte sombreada en oscuro. Entonces, todo eso está aplicado en el apunte, pero yo lo que voy a hacer ahora, para que salga más rápido, es hacer lo siguiente. Mira, allá voy. Un segundo, que me ubico en tiempo y distancia. La presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre la sección 1. O sea, que la presión es fuerza sobre superficie, o sea, newton por metro cuadrado. Fuerza 1 sobre sí, sección 1. La sección 1 es constante en todo este tramo hasta donde termina este elemento de líquido marcado en oscuro. Es constante. Entonces queda claro que la presión 1 por la sección 1 es la F1, ¿cierto? Lo mismo puede sí, decirse de la F2, ¿o no? O sea, la presión sí. 2 que hay en el punto 2, que es este punto, cualquiera de estos puntos, por supuesto, es igual a la fuerza 2 sobre la sección 2, por lo cual la presión 2 por la sección 2 es la fuerza 2, ¿no? Despejando de ahí. Entonces ya tengo los valores de F1 y de F2, ¿no? Y después tengo el peso de acá, de esta partícula, de este elemento de líquido, que voy a suponer que tiene una masa M y un peso P. No estoy haciendo referencia a todo el sistema, sino solamente al líquido que desapareció de acá y apareció acá arriba, que es la diferencia que hay entre las dos situaciones. Tiene masa M y volumen P. Masa M, volumen B, digamos, masa M, volumen B y peso P. Ese elemento de líquido Ujú. en oscuro que ha sido transferido de la cañería de abajo a la de arriba. Bien, ahora se aplica, ¿cierto? El principio de, digamos, el teorema del trabajo, del teorema de las fuerzas vivas, ¿no? Allá voy. Quiero ver cómo hago para solucionar este problemita que estoy teniendo ahora. El teorema de las fuerzas vivas. A ver, si me vengo para acá y después no sé qué hago con esto. Allá voy. Vamos al teorema de las fuerzas vivas. El teorema de la fuerza viva dice que el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética. Para hablar de trabajo de la resultante, vamos a hablar de eh, el trabajo, la suma de los trabajos de las tres fuerzas, F1, F2 y el peso. O sea, el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo del peso es igual a la variación de la energía cinética. Como estoy hablando del trabajo del peso de solamente este elemento,
sombreado en oscuro y no de todo el peso, la variación de la energía cinética también va a ser de ese elemento M, de masa M, de peso P y de volumen B, y no de todo el sistema. Pero esto anda perfecto, se entiende bien, y así que vamos a aplicar eso, ¿o no? ¿Te ubicas? Sí, Entonces el trabajo de sí, la... sí, Bueno, sí. sigamos acá. Borramos ahí. Sigamos acá. El trabajo de la fuerza 1, obviamente, es igual a la fuerza 1 por el delta X1, que sería este primer delta X acá. Esa fuerza por desplazamiento, por coseno de 0, porque que vale 1, ese es un trabajo potente o positivo, máximo, ¿no? En cambio, la Ujú. fuerza F2 lógicamente está haciendo un trabajo resistente, porque F2 va para acá, el desplazamiento delta X2 va para el otro lado. Fíjate que le hice flecha para un solo lado, no hice doble flecha. O sea, el desplazamiento delta X2 va para la derecha, la fuerza va para la izquierda, entonces sería F2 por delta X2 por el coseno de 180, que es menos 1, queda negativo. ¿Te ubicás? ¿Eso lo entendés? Sí, Trabajo potente sí, 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 positivo, sí. trabajo resistente negativo. Fenómeno. Y después viene el trabajo del peso. Bueno, para el trabajo del peso tengo dos cosas que decir. Dos cosas que decir. Cosa uno, cosa uno. Acá supongamos que está eh, vamos a hablar del trabajo del elemento que cambia entre el instante inicial y el instante final, que es el elemento del líquido sombreado más oscuro, el otro permanece siempre igual, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, el cambio de forma no implica ningún trabajo, porque esa es la virtud del líquido, y más si un líquido ideal. Se puede cambiar su forma sin hacer trabajo mecánico. Entonces vamos a suponer que el líquido estaba ya con esa forma de acá. El trabajo, bueno, hay una cuestión que está en la dinámica de los teoremas del trabajo y la energía, pero bueno, no importa, pero el trabajo del peso, bueno, va por acá arriba, pero sería lo mismo si el objeto hubiera hecho este camino y luego este. Esto está en los libros, en la parte de trabajo y energía, yo lo tengo en mi apunte como que el trabajo del peso es independiente de la trayectoria seguida por un cuerpo. Está así en los libros, lo tengo yo también. Así que vamos a suponer que ese elemento de líquido que cambia su forma sin ningún trabajo, luego va por acá y luego por acá. Que al final es la pucha. Que al final es lo mismo que si fuera por allá adentro. No sé si me Sí, explico. sí, 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 Entonces, sí. cuando el objeto sale de acá y va acá, si el objeto saliera de acá y va acá, tenemos que pensar lo siguiente. Para, voy a agarrar y, y voy a hacer acá el peso, el peso de ese elemento de líquido, ¿no? Entonces, ahí está. Cuando va de acá, supongamos que es lo mismo que va por acá, que si fuera por acá, que si fuera así, no importa. Siempre depende del instante inicial y final. El trabajo del peso es independiente de la trayectoria seguida, energía potencial. El campo gravitatorio es un campo de energía es un campo de conservativo, de fuerza, hay un montón de cosas más, no viene al caso. Pero si viniera por acá, el peso de acá a acá haría un trabajo de cero. ¿Por qué? Sí, porque el desplazamiento es en el sentido horizontal y la fuerza es en el sentido vertical. Y al ser 90, coseno de fuerza A y De distancia A y 90 por es coseno 0. 90 es cero, entonces acá es un trabajo nulo. Y después haría un trabajo positivo o negativo el peso, cuando va de acá a acá. Negativo, porque el Negativo. desplazamiento es contrario Claro, al claro, peso. claro, negativo. Bueno, eso es lo último que me falta para terminar la fórmula. El trabajo del peso es igual al peso, el módulo del peso. No le va a poner un signo Ujú, negativo porque va para abajo, no, el módulo de la fuerza, por el módulo de la distancia, que es H2 menos H1, ujú. H2 menos H1, delta H, ¿cierto? Por el módulo de la distancia, H2 la altura mayor, menos la altura menor, es de eje a eje, de eje a eje, de la turbina, de la tubería horizontal, por el coseno de 180, que es menos 1. ¿Está bien? Y eso es igual a la variación de la energía cinética, o sea, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. V2 es la velocidad final, V1 es la velocidad inicial, ahí está. Ahí va tomando forma el teorema de Bernoulli. ¿Te ubicas? Ujú. Sí, Bueno, un segundo que voy a borrar algunas cosas. Todo esto está en el apunte, lo que pasa es que queda lejos de la imagen, está en el apunte mío, pero queda lejos de la imagen, y yo quería
que estuviera cerca. Puta diga, esta porquería. Ahí va tomando forma. Fíjate que acá marqué el delta H, ¿ves? El desnivel. El desnivel que hay entre el eje de la tubería horizontal 1 y el eje de la 2, el delta H. Bueno, de ahí prácticamente ya se puede deducir el teorema de Bernoulli. Eh, bueno, enseguida, para terminar de hacer esto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es dividir a, a esta ecuación miembro a miembro por el volumen. Por el volumen, bueno, igual me quedó fuera de cacho. Por el volumen de este elemento de líquido, no del líquido total, sino del elemento de líquido diferencial entre la instancia inicial y final, o sea, dividirlo por B, ¿no? Por Ujú. B, por B, miembro a miembro. Obviamente que después se aplica, vamos muy rápido porque esto es algo súper sencillo. Después se aplica, se distribuye y quedaría dividido B, dividido B, dividido B, dividido B, dividido B. Bueno, eh, entonces acá queda la fuerza 1, ¿cierto? Por el desplazamiento 1 sobre el volumen B es igual al volumen B1, pero también es igual al volumen B2, porque es el mismo volumen. El B2 es este de acá y B1 es el sombreado oscuro de la foto de arriba. ¿Te ubicás? Así que B1 Ujú. igual a B2, así que es el mismo volumen. Entonces, acá voy a reemplazar B1 por S1 por delta X1. ¿Te ubicás? Bueno, ahora no se ve el 1, pero el 1 era el primer elemento. Bueno, el que se Sí, sí, alcanza a sí. intuir acá, ¿o no? La sección 1, Sí, 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 que es la sí. superficie de la base de este cilindro. Por la altura es el volumen del cilindro. Entonces, el volumen 1 es S1 por delta X1, se va a delta X1 con delta X1. Y después viene menos Ujú. F2, ¿cierto? Por delta X2 sobre el volumen 2, lo mismo. El volumen 2 es igual al volumen 1. Y el volumen 2 es igual a S2, la sección 2, por la altura de ese cilindro que está acostado, que es delta X2. Ahí está. Se va Sí. delta X2 con delta X2. Y esto va a quedar después, bueno, menos, acá viene el peso que es M por G, ¿o no? M Sí. por G por H2 menos H1 sobre el volumen B, bueno, ahora le pongo B solo al volumen, lo mismo. Y acá quedaría, bueno, vamos a avanzar más rápido, un segundo. Así ya le doy forma al teorema de Bernoulli. La fuerza 1 sobre la sección 1 es la presión 1, menos la fuerza 2 sobre la sección 2 es la presión 2. Después viene Sí. eh, M, M sobre G, M sobre B, perdón, masa sobre volumen, es la densidad, ρ, ¿no? Ujú. Es la densidad. Sí. Entonces, acá queda menos ρ por G por H2 menos H1, igual. Y acá queda como otra vez, masa sobre volumen es la densidad, ρ, entonces es evidente que esto va a quedar eh, un medio de ρ por B2 al cuadrado menos un medio de ρ por B1 al cuadrado. Ujú. Bueno, y ahora voy a juntar todo lo que tiene, va a quedar P1. Acá tengo, bueno, P2 la voy a mandar para este lado, el menos P2. Menos P2 lo voy a mandar para este lado. Menos ρ por G por H2, menos ρ por G por H2 va a pasar más ρ por G por H2 al segundo miembro. Menos menos queda más. Más ρ por G por Ujú. H1, más ρ por G por H1. ¿No? Queda de este lado. Y después, Sí. esto pasa para este lado sumando, más un medio de ρ por B1 al cuadrado, y esto queda donde está.
más 1/2 de ρ por B2 al cuadrado, y ahí está el teorema, ahí está el principio de Bernoulli, que dice, ¿qué dice el principio de Bernoulli? Que la presión, a veces llamada también presión lateral, más ρ por G por H1, no le quiero poner nombre porque después está complicado, más ρ por G por H1 más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado es constante, o sea, si hay un punto 1 y hay un punto 2 y después hay un punto 3, etcétera, etcétera, lo que se mantiene constante para un determinado flujo de unas determinadas condiciones, no es una constante universal ni nada, lo que se mantiene constante es la suma entre la presión más ρ por G por H más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado, más ρ por B al cuadrado. ¿Te ubicas? Y si hubiera un punto 3 sería igual a P3 más ρ por G por H3 más 1/2 de ρ por B sub 3 al cuadrado. Y así siguiendo. ¿Te ubicas? Pero Sí, tengo más para observar acerca de esto. Acerca de la naturaleza de los términos digamos, de la fórmula de Bernoulli, ¿cierto? Antes de empezar a ponerle nombres, que no quiero ponerle nombres que después sean problemáticos, presión hidrostática, presión hidrodinámica, y llame un quilombo de madre y señor mío. Acá, esto es una presión, ¿cierto? Esto es sí. una presión. ¿Esto qué va a ser? Una presión. ¿Esto qué va a ser? Una presión. Si está sumando, no puede ser una presión más una longitud, ¿cierto? En física no podría ser. O sea, dimensionalmente es correcta la fórmula. Una presión más otra presión más una presión. Así que estos términos de Bernoulli son todas presiones. Veamos un Bien. poco. ¿Te acordás de la energía cinética? Tiene la fórmula 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si vos dividís Sí, la energía cinética por unidad de volumen, ¿cierto? La energía cinética por unidad de volumen, bueno, igual me quedó desfasado. Es lo que vimos recién. La energía cinética, una energía cinética por unidad de volumen sería lo mismo que decir 1/2 de ρ por B al cuadrado. M sobre B es masa sobre volumen, es densidad. Entonces nos damos cuenta que este término, que es una presión del punto de vista de las unidades y de las dimensiones y del LMT, análisis dimensional, lo que sea, esta presión es una energía cinética por unidad de volumen. ¿Entendés? ujú, ¿Mm? Es una energía cinética. Lo que pasa es que estamos haciendo el salto de la dinámica de las partículas, de la dinámica del sólido, donde voy siguiendo la masa, etcétera, etcétera, a la dinámica de un sólido, de un fluido, de un líquido. Entonces por ahí es medio confuso, pero es así. 1/2 ρ por B al cuadrado es la energía cinética por unidad de volumen. Se puede considerar ujú. energía cinética por unidad de volumen, ¿no? Sí, Y lo mismo pasa. Che, voy a borrar esto porque esto es un quilombo, ¿o no? Vamos a borrar todo. Y lo mismo pasa con el otro término de Bernoulli, porque, a ver, si escribo, bueno, todo eso está acá en el apunte mío. Está todo en el apunte. Está todo bien explicado, la fuerza 1, a qué igual, la fuerza 2, a qué igual, el trabajo de F1, el trabajo de F2, el trabajo del peso, el teorema, y se llega a que la presión más la densidad por aceleración de la gravedad por la altura, más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, es una constante para ese fluido bajo esas condiciones de velocidad, y etcétera, etcétera, de una tubería en particular. Entonces, acá vemos cómo la energía por unidad de volumen es presión, por lo menos dimensionalmente. Energía por unidad de ujú, volumen. Se dice por, pero es razón, ¿no? Newton por metro, o sea, energía Joule, dividido metro cúbico, se va a metro con uno de los 3 metros de acá, y queda Newton por metro cuadrado o Pascal. ¿Qué es lo que es esto? Presión. Está claro que cuando vos dividís una energía, Newton por metro, sobre un volumen, te va a dar una presión. ¿Está bien? bien. Sí, Bueno, entonces lo que decíamos recién, bueno, lo que te decía recién, si vos dividís la energía cinética, una energía cinética de una partícula sólida, pongámosle, porque se hace para lo sólido, pero no para lo líquido, lo dividís por el volumen de esa partícula y te va a dar la energía cinética por unidad de volumen, ese es el término de Bernoulli. Lo mismo pasa con el otro término de Bernoulli, ¿cierto? Rho por G por H. El otro término de Bernoulli, bueno, si vos dividís la energía potencial gravitatoria de una partícula, m por g por h, ¿te acordás de esa? P por peso por sí, sí, altura, sí. m por g por h, lo dividís por el volumen, lo mismo. M sobre B da ρ, o sea, la densidad, queda ρ por g por h. Entonces,
lo que tenemos en el teorema de Bernoulli eh, es que la suma entre la presión más la energía potencial por unidad de volumen más la energía cinética por unidad de volumen permanece constante en un fluido, ¿no? Entonces ahí viene en un fluido ideal, ideal de todas las condiciones Ujú. precisadas para un fluido ideal. Entonces ahí viene la explicación de que Bernoulli es una consecuencia del principio de conservación de la energía mecánica de un sistema aplicada a un fluido ideal. Recordemos que la conservación de la energía mecánica, digamos, estoy incómodo porque no tengo lugar para expresar cosas. Esperame un segundo, aguantá un segundo. No, me voy a abrir el Open Board. Un segundo. Abrir el Open Board, allá vamos. Voy a abrir el Open Board porque si no, así garabateo tranquilo. Nosotros habíamos visto, ustedes han visto seguramente, que la energía cinética de una partícula más la energía potencial gravitatoria, vamos a suponer que no haya resortes, o sea que no haya energía potencial elástica, pero si no, bueno, Ujú. hay que sumarla también. Esto se llama energía mecánica total. ¿Eso lo Sí, tenés o no? sí, sí. La cinética más la potencial es la energía mecánica. Bueno, cuando, cuando actúan solo fuerzas conservativas, cuando actúan solo fuerzas conservativas, ¿cuáles son las fuerzas conservativas? Básicamente, conservativas son básicamente la fuerza peso, ¿no? Que es resultado de la atracción gravitatoria de la Tierra. El campo gravitatorio de la Tierra es un campo de energía conservativo. Todos los campos de fuerzas, gravitatorio, eléctrico, ¿no? Son campos conservativos, ¿no? Entonces, la Ujú. fuerza peso y la reacción normal de planos ideales también entra en la categoría de conservativa, a pesar de ser una fuerza de contacto, la normal. ¿Por qué? Porque no puede hacer trabajo, porque la normal es perpendicular al plano, entonces nunca va a hacer trabajo, no te lo va a acelerar ni te lo va a frenar en ningún caso, y estamos hablando de un plano ideal. Entonces, cuando vos tenías, por ejemplo, la situación particular, cuando vos tenías la situación particular, por ejemplo, que vos tenías una serie de rampas y vos tenías una cosa así, ¿no? Y vos decías, bueno, acá hay una esferita, ¿no? Una esferita que va rodando, vamos a suponer, sobre estos planos ideales sin rozamiento. Sin rozamiento, entonces, como no hay rozamiento, que sería una fuerza llamada disipativa, o mejor dicho, no conservativa, la fuerza de rozamiento sí te haría variar la energía mecánica total. Pero si hubiera solo fuerzas conservativas, en realidad es un corolario del segundo teorema. Para. El primer teorema del trabajo de la energía que vemos nosotros es que el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética. Es el que hemos empleado para demostrar el teorema de Bernoulli. Pero hay un segundo teorema que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas? La de rozamiento, la tensión del cable de un ascensor, la grúa que tira, el niño que tira de una cuerda, cualquier fuerza de todas las que cotidianamente aplicamos en la vida diaria, de contacto, al empujar algo, un carrito de un supermercado, cualquiera de esas fuerzas entra en la categoría no conservativa, a excepción del peso y la normal del plano ideal, que son conservativas. Bueno, si hay Ujú. fuerzas no conservativas, el trabajo de ellas hace variar a la energía mecánica. Ese es el segundo teorema del trabajo y la energía que doy yo. Y el tercer teorema dice que el trabajo del peso es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria cambiada de signo. Bueno, si Sí. lo estudias bien, son tres teoremas del trabajo y la energía. A nivel universitario, así bien, yo lo doy a la pre, así con ese rigor, así universitario. O sea que es Ujú. como que cada teorema tiene su energía. Vos tenés el teorema de la fuerza viva, que es el teorema de la energía cinética. El teorema de la fuerza no conservativa, que es el de la energía mecánica. Y el teorema de la energía potencial gravitatoria, que el trabajo del peso igual a la variación de la energía potencial gravitatoria cambia de signo. Bueno, no importa. Pero, ¿a qué hago referencia yo ahora? Que en Bernoulli, ¿cierto? Estamos como considerando
haciendo la analogía, ¿no? La analogía, por supuesto, allá lejos, ¿no? Forma Sí. análoga, pero no igual, ¿cierto? Bueno, acá está, ajá. eh, o sea, acá está la Tierra, o hay un plano, ¿cierto? Acá sigue el plano. No, estamos considerando de que si esa esfera se va a mover por planos ideales, ¿cierto? O sea, por planos sin rozamiento, ideales, va a conservarse constante la energía mecánica en cada instante. O sea, cuando descienda acá, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la energía potencial gravitatoria por tener menor altura a expensas de un aumento equivalente de la energía cinética, ¿cierto? Y después va a ocurrir lo contrario, ¿o no? Entonces, todo eso lo sabemos, lo tenés, este concepto, todo esto que estoy diciendo, ¿está sabido? Sí, sí, sí. O Sí, sea, sí, sí, cuando sí. la esfera empieza a subir por acá, si esta rampa es muy, muy alta, va a llegar el momento que se va a frenar, ¿no? Y cuando se detenga, va a tener una velocidad final de cero, entonces la energía cinética se va a ver convertido en cero y toda la energía mecánica que tenía acá, en ese instante va a ser una energía potencial gravitatoria. Entonces, Y luego va a sí. empezar a caer y va a terminar haciendo lo mismo y vamos a terminar viéndola por este plano horizontal con la misma velocidad que traía al inicio, pero para el otro lado bajo condiciones Ujú. ideales que en ningún momento pierda energía por rozamiento ni nada. Y como en el fluido ideal, lo que pasa es que no hay rozamiento entre las partículas porque es ideal y no hay viscosidad y nada, entonces el fluido ideal se lo puede hacer circular sin gastar ninguna energía. Sin gastar energía para hacerlo circular. Por lo tanto, hay una conservación de la energía mecánica, ¿no? Entonces, aparece en los libros escrito así, el principio de Bernoulli es la conservación de la energía mecánica, esta que estamos aplicando acá, a esta esferita que se mueve bajo la acción de dos fuerzas conservativas, que son el peso y la normal de los planos inclinados, ¿cierto? Y por lo tanto va conservando Sí. constante su energía mecánica total. Eso es lo mismo que pasa, pero en el contexto de un fluido. Que el fluido lo tenés que analizar de otra manera, porque el fluido tiene presión, porque el fluido no necesita hacer trabajo para cambiar su forma, siempre que Ujú. no altere su volumen, ¿cierto? Y tiene ciertas características que lo diferencian de una partícula, de una dinámica del sólido o dinámica de las partículas. Pero una especie de cosa como esta es la que logra Bernoulli al hacer su tubo de flujo ideal y considerar que las partículas van como si fueran las bolitas rodando por planos sin rozamiento. Eso es lo que imagina Bernoulli. ¿Te ubicas? Ujú. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que cuando yo me puse a estudiar esto, yo te voy a decir cuál es la pregunta que me sucedió a mí. No sé si a vos te sucedió o no, pero yo decía, ¿cierto? Bueno, yo tengo que aceptar que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, gravitatoria. Bueno, vamos a suponer que no hay resortes, así que no hay energía potencial elástica. Bueno, entonces yo entiendo que ρ por G por H, ¿cierto? Es la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, ¿cierto? Y un medio de ρ por v al cuadrado es la energía cinética por unidad de volumen, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces yo me preguntaba, ¿y la presión qué hace ahí? ¿Por qué jode la presión? ¿Por qué no es así cortita la ley de Bernoulli? Rho por G por H1 más un medio de Rho por V1 al cuadrado igual a Rho por G por H2 más un medio de Rho por V2 al cuadrado y listo. Y ahí tenés la conservación de la energía mecánica, porque esta es la energía potencial por unidad de volumen y esta es la energía cinética por unidad de volumen y esto es lo mismo. ¿Qué hace la presión? ¿Viste? ¿Qué hace la P1 Ujú. acá y la P2 acá? Me estuve preguntando yo. Entonces yo me documenté, busqué el libro y demás, y en algunos decía no, porque hay una tercera forma de energía mecánica que es la energía de la presión. Y digo, como hay una energía de la presión, no solamente está la energía cinética y la energía potencial, sino que además hay una energía de la presión. Me hacía un poco de ruido a mí eso, ¿no? La energía de la presión. Ujú. Entonces me vuelvo al apunte de acá. Enseguida vuelvo a seguir escribiendo y garabateando. Pero, cierto, primero hay que considerar que estamos en un fluido, no estamos en un sólido, ¿no? Para entender por qué
la presión entra acá en escena, ¿cierto? La presión entra en escena, la P1 y la P2. La presión entra en escena, ¿no? Bueno, para entender mejor cómo se da esta situación, yo en el apunte mío hice lo siguiente, ¿no? Vos sabés que hidrodinámica viene después de hidroestática, ¿cierto? Se supone que vos tenés los Sí, conceptos de hidrostática bien aprendidos, ¿o no? sí, sí, sí. Hay un teorema Sí. fundamental de la hidrostática que dice que cuando hay dos puntos de una masa líquida en reposo, ¿no? Punto 1, punto 2, eh, acá está el 1 más profundo y acá está el 2. ¿Cuál está a mayor presión? ¿El 1 o el 2? El uno. Claro, porque está más profundo. A mayor profundidad, Ujú. mayor presión. ¿Viste la tragedia del submarino, del Ara San Juan? Cuando pasa a estar en una zona muy profunda, colapsa por exceso de presión Ujú. el submarino. Bueno, Sí. lo que importa es la profundidad. Vos te puedes meter, digamos, 1 metro debajo del agua en el lugar más profundo del mundo, en la fosa de las Marianas, creo que están cerca de Japón, la Filipina, por allá, que tiene 11.000 metros de profundidad, pero no te importa. Si vos te metiste 1 metro debajo del agua, es lo mismo que si te metieras 1 metro debajo del agua en la piscina de tu casa, ¿cierto? O en la pileta del Ujú. club, que sea lo mismo. Lo que importa es lo que está por Sí. encima. Bueno, yo en su momento, en la parte de hidrostática, que está en este apunte, demostré que la presión hidrostática, ¿cierto?, de un fluido, P1, hidrostática estamos hablando ahora, hidrostática, es igual al peso específico, que nosotros le llamamos gamma, al peso específico, del líquido, Sí. no la densidad, sino el peso específico, del líquido por la altura de la columna, que es la profundidad. O sea, peso específico por altura es la fórmula de la presión hidrostática. Y por supuesto la presión 2, bueno, etcétera. Bueno, lo voy a buscar acá porque yo tengo una bonita tabla de contenido. Acá en hidrostática, clic acá, la presión hidrostática, acá está demostrado en el apunte mío, eh, como el peso de la columna. Yo después te voy a compartir esta guía si querés, o no. Está bien que no tiene derivadas, integrales y esas cosas, porque está a nivel pre, pero sirve lo mismo. Ujú. Acá hay un determinado Sí, sí, sí. volumen de columna. Si yo quiero saber cuál es la presión en el fondo del recipiente, hago la fuerza total que actúa sobre ese fondo, que es el peso de la columna, dividido en la superficie de la base de la columna, hago una serie de reemplazos y llego a demostrar que el peso específico, ¿cómo le llaman el peso específico? Gamma, ustedes, creo que sí, ¿no? Sí, sí, Gamma. sí. Sí, también. Sí. El gamma del líquido por la altura de la columna. O sea, más altura de columna o profundidad, más presión. Si varios puntos están todos a la misma profundidad, tienen la misma presión hidrostática, ¿no? Si están al mismo nivel, tienen la misma presión. Pero si están a distinto nivel, tienen una diferencia de presión, delta P, que es igual al peso específico del líquido por la diferencia de niveles. O sea, por la diferencia de altura, no por la distancia, no importa la distancia oblicua que haya entre A y B, sino la diferencia de niveles para justificar la diferencia de presiones. Bueno, ahora ya envalentonado con el principio de la hidrodinámica, con la, el principio de Bernoulli, ¿cierto? Voy a ver una especie de corolario o conclusión o cosa que se deriva de el principio de Ujú. Bernoulli. ¿Qué es? Acá aplico la fórmula de Bernoulli. Completa, 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 completa. En el punto 1 y el punto 2. Pero ¿qué pasa? Está en reposo, porque estamos haciendo un ejemplo hidrostático. Entonces B1 es 0, se va a este término. Y B2, velocidad 2 es 0, se va a este término. Y queda Ujú. P1 más ρ por G por H1 igual a P2 más ρ por G por H2. ¿No? Entonces queda que P1 menos P2, que pasa restando, es igual a ρ por G por H2 menos ρ por G por H1. Estoy despejando de Bernoulli, nada más, ¿o no? Sí, 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 Entonces sí. queda que P1 menos P2 es igual a ρ por G por H2 menos H1. Bueno, finalmente, eh, ¿qué es lo raro que pasa acá? Lo único raro que pasa acá es el tema de los subíndices, P1 menos P2, y acá dice H2 menos H1. Bueno, el tema es que la altura, en lugar de medirse desde la superficie libre del líquido para abajo, la profundidad de la columna, se está midiendo desde un nivel de referencia que es el fondo del recipiente para arriba. Pero es lo mismo, es lo mismo. O sea que se puede demostrar que el teorema fundamental de la hidrostática se puede probar como un caso particular de Bernoulli, considerando cero las velocidades de los fluidos.
O sea, está todo bien y cuadra todo, perfecto. O sea que Bernoulli, la hidrostática, que cuadra todo perfecto. Pero ¿por qué puse eso? Porque yo quiero razonar esa energía de la presión, que no es ni energía cinética ni energía potencial. ¿Qué energía es? Porque la presión estamos viendo que representa una forma de energía por unidad de volumen, también la presión. Ujú. Entonces quiero saber esa presión, y entonces el mejor ejemplo que encuentro es el teorema de Torricelli, donde el teorema de Torricelli, vos tenés un tacho, un recipiente cilíndrico grande abierto a la atmósfera, muy, muy grande, un tanque australiano, que se importa. Le practicaba un pequeño perforación en su extremo y sale un chorro de agua, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Sale un chorro de agua. Sale con una cierta velocidad el chorro de agua. Entonces, si vos aplicás Bernoulli, bueno, se puede demostrar la fórmula. Bueno, no viene al caso, no viene al caso. Pero lo que yo quería mostrar con respecto a esto, ahí se aplica Bernoulli, yo después te dejo este apunte, si lo querés ver, ¿cierto? Ujú. Pero yo lo busqué razonarlo de esta manera, mira, al teorema de Torricelli. Y después te dejo hablar a vos porque no quiero ver qué impresión tenés, qué expectativa, qué necesitas. Y ya me callo. Fíjate, mira, acá está un fluido antes de quitar el tapón, ¿cierto? Antes de quitar el tapón, ahí está el fluido. Bueno, cuando quite el tapón acá, va a salir un chorro de líquido. Supongamos que no estoy en la, bueno, sí, tengo que estar en la gravedad terrestre, tengo que estar, pero bueno, no le di tiempo a que fuera cayendo el líquido y todavía está así horizontal. Entonces, ¿qué pasó acá? Voy a acercar un poco más. ¿Qué pasó acá con el nivel del líquido? Como bajó un poquito, porque como este Sí. líquido que está acá, otra vez, podemos razonar como hicimos recién con Bernoulli. No es que este líquido de pronto salió el que estaba acá más cerca, ¿o no? Pero, Ujú. pero Sí, sí. como bajó el líquido, antes llegaba hasta acá y ahora llega un cachitito más abajo, porque salió un chorrito de un cierto volumen, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez, como decíamos, líquido sombreado en oscuro, líquido sombreado en claro, o líquido sombreado, líquido en celeste, ¿o no? Este Ujú. líquido está ocupando las mismas posiciones que ocupaba este, desde el punto de vista energético, ¿no? Aunque no sean la misma molécula, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es la diferencia? Que esta masa que había acá desapareció y apareció acá. Entonces, eh, eso me da pie a mí para justificar energéticamente por qué sale disparado. Porque si vos acá tenía una molécula de agua en reposo, acá, y justo cuando salió ya, ¡pum!, al toque se aceleró y ya agarró esa velocidad. ¿Por qué agarró esa velocidad? Si esa unidad de volumen, ese centímetro cúbico, estamos diciendo que estamos hablando de la energía cinética por unidad de volumen, la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, así que es como que uno tiene un cubito ahí, de un centímetro cúbico chiquitito ahí, bueno, esa unidad de volumen. eh, Acá vos tenías que ese pequeña unidad de volumen, ese cubito, no tenía ni energía potencial gravitatoria, porque estaba casi en el suelo o en el fondo del recipiente, de pronto hace la perforación en el fondo del recipiente, lo mismo, sale el chiflete para abajo, en lugar Ujú. para el costado, pero lo mismo, ¿o no? Entonces no tenía ni energía Sí. cinética porque estaba en reposo antes de abrir el tapón, ni energía cinética ni energía potencial por unidad de volumen, pero tenía presión, ¿entendés? Por eso es tan importante entender a la presión como un elemento más de la energía mecánica por unidad de volumen y de la conservación de la energía mecánica a la presión. Entonces, cuando vos tenías el tapón cerrado, vuelvo a repetir, esa pequeña unidad de volumen que tenías ahí no tenía ninguno de los tipos de energía. Un segundo que voy a ver si lo dibujo para darle un poco más. Houston. Ahí está lo que quería hablar. Bueno, se me deformó un poco el cubito. Pero lo importante es que cuando vos tenés, antes de sacar el tapón, ¿cierto? Ese centímetro cúbico, pero no decir metro cúbico, que es una barbaridad de volumen, ¿no? Pero esa unidad de volumen la tenés sin energía potencial y sin energía cinética.
por unidad de volumen, pero la tenés con presión, ¿entendés? En cambio, Sí. acá arriba, esa unidad de volumen no tiene presión, pero tiene energía potencial gravitatoria. Antes de quitar el tapón, ninguna unidad de volumen tiene velocidad. Antes de quitar el tapón, ninguna tiene velocidad. O sea, la energía cinética no tiene ninguna. Esta no tiene energía Ujú. potencial gravitatoria, pero tiene presión. Y esta unidad acá tiene un poquito de energía potencial gravitatoria y un poco de presión. Y esta de acá arriba no tiene nada de presión. Es más, si haces la perforación por acá, empieza a babear en la pared. O sea, no sale el chorro, sino empieza sin nada de energía, sale prácticamente las moléculas de agua. ¿Entendés? En cambio, acá Ujú. abajo sale el chiflete bien rápido y en el medio sale menos rápido, etcétera, etcétera. Entonces vos podés emplear eso para explicar en una prueba el concepto de, cuando te hagan explicar, ¿cierto? En lección oral, el concepto de la energía de la presión. Esos puntos tenían una energía mecánica almacenada en términos de presión, y al liberar el tapón se manifestó y se convirtió al toque, esa energía de presión se convirtió acá en energía cinética. ¿Te ubicas? Sí. No en energía potencial, porque potencial no tenía altura antes y no tiene altura ahora. Y después menos porque va a ir cayendo, pero es como que lo que ocurrió es que la energía de la presión se transformó en energía cinética. Así que hay que considerar que dado que las partículas son de un fluido, no de partículas sólidas, son de un fluido, y las características particulares de un fluido determinan de que en la ecuación general de la energía eh, Mecánica. mecánica, hay que incorporar no solo la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial por unidad de volumen, sino también la energía por unidad de volumen que está implícita en el término P de la Bernoulli, en la presión. ¿Entendés? Ujú. Así que, Sí. bueno, ya está. Ahora me callo y te dejo hablar a vos. Que, contame, ¿qué tenés que hacer vos? ¿Demostrar todo esto? Claro, o sea, no sé si se acuerda, yo le dije que no había usado el Resnick, había usado el CR Semansky, el libro. Sí, Y claro, me había costado entenderlo porque la demostración la hace a partir de diferenciales de volumen y diferenciales de la masa, para todo aplicaba diferenciales, diferencial de tiempo, entonces lo había entendido poco. Y después claro. con la imagen que usted me mostró eh, que fue justamente lo que usted me dijo, de que lo muestran por ahí en 3D al tubo y no muy claro, también eso me costaba entenderlo desde el gráfico. No, Pero... no, la aplicación de Renny está genial, ¿cierto? Y ujú. eh, aguantá un segundo. Está genial. Acá, acá lo tenés en la 445. No sé si esto estará bien. 445, 32, 42, 45. A ver. Ahí está lo mismo. Eh, em, bueno, esto es lo mismo. ¿Ves que es lo mismo? Esto es lo que como figura en Resnick Holiday. Como ve, el dibujo mío está mucho más bonito. Pero bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ah, nada más que se está ensanchando acá. Ah, mira vos, se está ensanchando para arriba. Yo lo hice angostándose para arriba. Lo mismo, no importa eso, no tiene ninguna Claro. Sí, importancia. sí, sí. ¿O no? ¿Te ubicás? Sí, 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 sí. Ese es el planteo que hace a hacerlo así y te va a costar menos. ¿O no? Esa es la misma demostración que hice yo. Yo trato de, incluso con los delta, fíjate que no le ponen diferenciales, le ponen, bueno, pero acá lo enrosca un poco más. Creo que yo lo hice más fácil, ¿o no? Así que si lo explicás así Ujú. como está en el apunte mío, que te lo comparto ahora por el WhatsApp, la guía mía, lo podés sacar fácilmente. ¿Te ubicás? La Sí, explicación teórica. sí, sí. Estoy mirando lo que tenía de alguna vez haber escuchado en alguna consulta, alguna clase de consulta que por ahí me puede haber llegado, me puede haber quedado escrito y nunca lo entendí. Eh, claro, no. No, sí, pero sí, sí, sí entendí ahora. eh,
la demostración. ¿Y a vos te van a pedir estas demostraciones? Claro, o sea, de todo el programa que le mandé el otro día, eh, algunos temas hacen más hincapié que otros, pero sí, me piden un tema, yo en el pizarrón tengo que desarrollarlo y después explicarlo. Y bueno, ahí me hacen algunas preguntas de interpretación o algunas veces me pueden llegar hasta dar un problema para resolverlo. Ajá, Básicamente es eso. claro. Pero sí, no, sí, voy a desarrollar la ecuación a partir de cómo me ha explicado ahora usted, no de cómo lo tenía antes. Sí, sí, así es. Después, bueno, después hay muchas cosas, no sé, si querés me sigo, yo sí, me da cuerda, yo sigo hablando, no sé. O si querés preguntar Y algo, eso, sobre Venturi, ahí creo que lo tiene, porque también a veces preguntan por las aplicaciones que tiene Bernoulli, claro, y bueno, me pueden llegar a claro, preguntar. claro. Claro, vos tenés, por ejemplo, el contador Venturi, mal llamado contador, porque en realidad es caudalímetro Venturi, se utiliza mucho en la industria, hablamos, por ejemplo, yo trabajé unos años en la central térmica Luján de Cuyo, y ahí se es necesario medir volúmenes de agua, volúmenes de vapor, bueno, vapor no sé, pero volúmenes de fluido, de combustible, etcétera, así que es muy común. El caudalímetro Venturi, como se ve acá, consiste en un estrechamiento, ¿no? Que se le aplica a una Ujú, determinada sección. Por acá, por esta sección 1, viene el fluido a una cierta velocidad. Y vos querés medir la velocidad concretamente. Medir la velocidad es fácil, medir la velocidad de un fluido, entonces el caudalímetro Venturi sirve para ello. Se provoca un pequeño estrechamiento, es pequeño, no es así como está acá, y también se la hace en forma gradual para que no se generen torbellinos y se perturbe demasiado el flujo. Se estrecha hasta una ujú, sección menor, S2, y luego se vuelve. Sí. Por supuesto que hay que cortar el fluido, intercalar el caudalímetro Venturi y luego volver a hacer pasar el fluido, ¿cierto? Entonces, ujú, como cualquier elemento de medida, cualquier instrumento siempre introduce un poco de error, porque vos no querés cargar mucho el circuito digamos, el circuito, el fluido y un poco generar una cierta resistencia al fluir este angostamiento. Pero no importa. ¿Qué es lo que ocurre acá? Veamos qué es lo que ocurre. Acá te planteo el concepto de Venturi, de la aplicación de Venturi, en este estrechamiento, ¿no? Aplicar el principio de Bernoulli, la fórmula larga. P1, P2, todo, 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 ¿entendés? Como la tubería es ujú, horizontal, siempre se hace sobre tubería horizontal, H1 igual a H2, o si querés poner el eje de referencia a la altura el eje del, eh, de la tubería, y por lo tanto ρ por G por H1 es 0 y ρ por G por H2 es 0. Y quedan los dos ujú. términos estos. Ah, otra cosa que te quería, otra cosa que te quería ver, porque es un quilombo este tema de que la presión hidrostática, que la presión hidrodinámica. Bueno, Resnick Holiday, o Halliday, no sé cómo se pronuncia, dice que esto es la presión estática, no la presión hidrostática, la presión estática. Y esto es la presión dinámica. Esa, he encontrado libros de lo más diverso, ¿o no? Pero bueno, sigamos la nomenclatura de Rennie Holiday. Dice que esto es la presión estática y esta es la presión dinámica. Ya está. No sé para qué sirve eso, pero por las dudas. ¿No? Porque después dice presión hidrodinámica. En otros libros está así, que esto más esto se llama presión hidrodinámica. Bueno, no sé, depende mucho de los libros, los nombres que le pongan. No, bueno, sigamos con lo que estamos hablando. Bueno, queda P1 más un medio ρ por B1 al cuadrado igual a P2 más un medio ρ por B2 al cuadrado, que en algunos libros le llaman presión hidrodinámica o terminal. No quiero poner más nomenclatura acá, pero ya vamos a ver por qué lo de terminal. Bueno, la suma entre la presión a secas y un medio ρ por B1 al cuadrado igual a P2 más un medio ρ por B2 al cuadrado. Eso pasa a cualquier tubería horizontal, porque cualquier tubería horizontal hace que H1 sea igual a H2, este término pasa restando y eso pasa a cualquier tubería horizontal, no solamente en Bernoulli, en Venturi. Bueno, P2 pasa para acá restando, ¿no?
Sí. Y queda P1 menos P2 igual a un medio de ρ por B2 al cuadrado menos un medio de ρ por B1 al cuadrado que pasa restando para el otro lado. O sea, P1 menos P2 es igual a un medio de ρ por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sacando factor común un medio de ρ. Ahí está. Bueno. A propósito, no quise poner en el apunte mío la fórmula de Venturi, que no me acuerdo cómo es, pero bueno, se puede demostrar, ¿no? Pero el tema es que Bernoulli, digamos, Bernoulli, porque no es Venturi, esto es Bernoulli, te propone una fórmula acá para la tubería horizontal. Y dice que P1 menos P2 igual a todo eso que ve ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Ujú. interesante para ver acá? Acá, en esa fórmula. ¿Qué es lo interesante para ver? Cuestión que ocurre en cualquier tubería horizontal, sea el estrechamiento de Venturi, sea otro estrechamiento más dramático, sea un ensanchamiento, en cualquier tubería horizontal, o se van los dos términos, ρ por G por H1, ρ por G por H2, y queda eso. ¿Qué me está diciendo esa fórmula, ese aspecto de Bernoulli? Me está diciendo lo siguiente, al angostarse, porque siempre el tubo de Venturi es angostando, estrechando la sección, aumenta la velocidad por ecuación de continuidad. S1 por Sí. B1 igual a S2 por B2. Entonces, si vos estás estrechando, de disminuir la sección, tiene que aumentar la velocidad. Un poquito, porque tampoco se estrecha tanto y por lo tanto no aumenta tanto la velocidad. Pero al aumentar la velocidad, este término crece, ¿no? Con respecto a este, porque aumenta la velocidad, ¿o no? Si crece este término, tiene que decrecer el otro para que la suma permanezca constante. ¿Eh? Entonces, lo que pasa en el estrechamiento de Bernoulli es que aumenta la velocidad en el estrechamiento y al aumentar la velocidad crece este término y cae la presión, hay una caída de presión, ¿entendés? Disminuye la Ujú. presión. ¿Entendés eso? Porque ves que esta suma tiene que permanecer constante. Entonces, si esta suma tiene Sí, que sí. permanecer constante y uno de los dos sumandos crece, porque la velocidad, un medio ρ es la misma, un medio ρ es la misma. Al crecer la velocidad, crece más todavía un medio ρ por b al cuadrado, porque está al cuadrado. Entonces, al crecer esto, disminuye el otro. Entonces, siempre que hay un estrechamiento, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Eso siempre, siempre ocurre en la tubería horizontal. Al aumentar la velocidad, disminuye la presión. Ahora, Ujú. esa diferencia de presiones, vos la medís con un manómetro diferencial de mercurio que se coloca acá. O sea, una rama, la presión P1 del líquido afecta bueno, un tubo en U, ¿cierto? Un tubo en U Sí, sí. con mercurio acá, y le enchufa un tubo, uno al punto P1 y uno al punto P2. Entonces aparece un desnivel, se desnivela. ¿En qué sentido se desnivela? En este sentido que se muestra acá. La presión P1 le gana a la presión P2, porque la presión P2 ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque ha subido este término. Al subir este término, por incrementarse B2, tiene que disminuir P2. Entonces, al disminuir la presión P2, esto presiona menos y esta rama sube y la otra presiona más y esta rama baja. Entonces vos Ujú. grabate bien estas cuestiones que ocurren siempre en las tuberías horizontales, por ejemplo, para no meter más quilombo y empezar a poner una tubería en cualquier dirección. En esta tubería horizontal, cuando vos aumentás la velocidad, disminuye la presión. A más velocidad, menos presión. Yo también me gusta razonarlo, ¿cierto? Me gusta razonar las cosas y yo pienso así. Cuando va despacio, es como que al ir despacio por acá, es como que tiene más tiempo para presionar lateralmente, porque esta presión se le suele llamar presión lateral de alguna manera, ¿no? ¿Cierto? Entonces como que tiene más tiempo Ujú. para presionar porque va despacito. En cambio, cuando sale, ya presiona menos, porque como va más rápido, está más interesado en seguir de largo que en presionar la pared de la tubería. No sé, a mí me resulta la forma de razonarlo. Pero si no lo querés razonar así, razonarlo como con esta fórmula, que es Desde matemática. la Al fórmula. aumentar la Ujú. velocidad, disminuye la presión. ¿Cierto? Bueno, esa diferencia de presión se puede medir. Ese P1 menos P2 se mide como cualquier manómetro diferencial, con el peso específico del mercurio por el desnivel. Porque la presión, ya Ujú. sabés, porque por vasos comunicantes, la presión que haya acá es la misma presión que hay acá. Le voy a poner AB para no ponerle 1 y 2. La presión que hay acá es la misma presión que hay acá. Son dos moléculas de mercurio, están comunicadas, es la misma presión. Entonces la presión en 1, que es la que hay acá y la que hay acá, es igual a la presión en 2 más esta columna, o sea, peso específico del mercurio por delta H.
¿Te ubicás? Por este delta H. Sí, Y de esa sí, sí, manera, sí. vos con ese simple estrechamiento y con un manómetro, vos medís. Voy a poner acá en verde lo que vos vas midiendo. Vos medís el delta P. Esta densidad la conocés, el fluido incompresible. Entonces ya tenés una ecuación con dos incógnitas, B1 y B2. Cuadrática ella, la ecuación, pero con dos Ujú. incógnitas. Y además tenés que S1 por B1 es igual a S2 por B2, que es la ecuación de continuidad y que se cumple siempre. Obviamente, como el estrechamiento de Venturi ya lo has construido y lo has medido, ya sabes perfectamente cuánto vale S1, cuánto vale sección 1, cuánto vale la sección 2. Y ahí te queda matemáticamente un bonito sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Está bien que esta ecuación es Ujú. lineal y la otra no, no importa, pero es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejás B2 de acá y la reemplazás en la de arriba, haces toda la cuenta y te da una fórmula súper larga, un quilombo la miércoles. Ni la puse, pero está en los libros, está en los libros. Ujú. Pero no sé dónde está acá. Acá está, eliminar la fórmula. No, es horrible, ¿o no? Pero esta te da la velocidad V1, ¿no? Eh, Rho prima, Rho, debe ser Rho prima la densidad del fluido del manómetro diferencial, debe ser Rho prima, porque Rho es la densidad del líquido. Bueno, no importa esa fórmula, no es para aprendérsela de Sí, memoria. Se puede deducir lo mismo fácilmente debido a que ya te expliqué de dónde se genera. ¿Te ubicás? Así que yo en el sí, apunte sí, mío sí. puse lo importante. Incluso puse la incógnita en rojo, ¿ven? B1 y B2, para que el alumno se diera cuenta de que si querés la fórmula de Bernoulli, la podés obtener manipulando. Despejá B2 de acá, la repasás arriba, despejá y te va a dar B1. Entonces, el efecto Venturi permite medir B1. Al medir B1, luego haces S1 por B1 y tenés el caudal. Por eso se llama caudalímetro Venturi. Mal llamado contador, porque Ujú. el contador te mediría los litros. El contador sería un integrador. Habría que hacer un integrador. No importa eso. Ujú. Pero bueno, y un ejemplo medio extremo de Venturi es el Fleet. ¿Vos conocés la máquina de Fleet? ¿Nunca viste la máquina de Fleet? Para tirar Sí, insecticida así al aire, que vos... sí, sí. Acá, ahí muchos alumnos son chicos jóvenes y no lo conocen, pero antes se usaba mucho el Fleet. Esta es la máquina de Fleet y acá viene a rosca, ¿no? Este es una rosca y acá hay un envase, se enrosca el envase, se llena con un líquido insecticida generalmente, se cierra, entonces cuando vos salías al aire libre, ¿cierto? Al parque, qué sé yo, rociaba con Fleet para que se vayan las moscas. ¿Te ubicás? Ujú. Sí. Y bueno, y lo que ocurre acá en la máquina de Fleet, acá ahí puse otra foto de la máquina de Fleet, aquí es un esquema lateral y un esquema frontal de la máquina de Fleet. Bueno, es mucho más, pasa con un fluido que no es líquido. Hay líquido y hay aire, pero en realidad es como un infladorcito este, ¿ves? Entonces cuando vos presurizás esto, hay un pequeño orificio ahí está, ese pequeño orificio al fondo terrible estrechamiento, porque viene el aire con el tubo de Fleet, que es grande, y de pronto hay un estrechamiento salvaje, no un pequeño estrechamiento como en el caudalímetro Venturi. No, terrible estrechamiento. Entonces eso se logra que aumenta muchísimo la velocidad del aire, ¿no? Y al aumentar la Ah, velocidad, ¿cierto? Disminuye la presión, como vimos acá. Al aumentar la velocidad disminuye la presión. Como el aumento de velocidad es muy grande del aire, muy, no nada que ver con lo que está en el dibujo, es muy grande, la disminución de presión es tan baja que la presión acá disminuye, la presión en esta zona disminuye por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, el fluido asciende, el líquido asciende, ¿no? Por acá. Y al ascender el líquido por acá, lo agarra el chorro de aire y lo pulveriza. Entonces acá ya tenés aire ujú. con líquido pulverizado. Y esa es una aplicación extrema del estrechamiento de Venturi. Súper extrema porque se logra una gran aceleración del aire, una gran velocidad del aire, acelerándolo mucho, por supuesto, y de esa manera se baja la presión tanto que aspira, ¿no? No soy Ujú. experto en el tema, pero los motores de combustión interna generalmente son motores de aspiración normal, de aspiración, y ocurre algo parecido a esto en los carburadores. No conozco bien a fondo el tema, pero los carburadores de los motores, cuando se aspira
sin hablar de los que son turboalimentados, por ejemplo, en la Fórmula 1, llegó un momento que pusieron los motores turbos que lo alimentaban a presión, pero en este caso sería, digamos, con la aspiración normal, se utiliza mucho este fenómeno de la aspiración. ¿Te ubicas? Ujú. Bueno, Sí. son cosas que van surgiendo. Después, por ejemplo, acá está el concepto de Pitot, del tubo de Pitot. Esto también es Bernoulli, ¿no? Acá se pone un tubo, ¿cierto? Enfrentado a la corriente, ¿no? Acá se pone un tubo enfrentado a la corriente y otro tubo lateral. El tubo lateral mide la presión P, que es la presión lateral, la presión a seca de Bernoulli, es la presión lateral. Pero con el tubo enfrentado a la corriente pasa al revés de lo de recién. En lugar de subir menos ahí baja más. Pasa al revés o no. Porque como viene la correntada, esto te baja más. Bueno, no importa. Acá se aplica, en el tubo de Pitot, se aplica la ley de Bernoulli, que es la ley de siempre, y lo que ocurre acá es que, como la tubería es horizontal, ρ por G por H1 igual a ρ por G por H2, poné el eje de altura en el eje y ya está, se van. Pero además, se va el término medio de ρ por B2 al cuadrado, porque la velocidad en 2 es cero, porque acá es como que topa el tubo. Y después para acá, bueno, al Ujú. principio baja un poquito, pero después se estabiliza y la velocidad en 2 es cero. Entonces este término se va y queda una fórmula de Bernoulli muy corta que dice que la presión 2, que es la presión con un tubo enfrentado a la corriente, o también llamada presión terminal, ¿no? Con el tubo enfrentado a la corriente, es igual a la presión lateral más un medio de ρ por B1 al cuadrado, que es la presión dinámica. ¿Te ubicas? Y bueno, y de ahí se Ujú. puede despejar la velocidad también, y se utilizan en el anemómetro del avión, que sirve para medir la velocidad del avión. ¿Te ubicas? Acá tenés, por ejemplo, el anemómetro del avión, que tiene unas tomas laterales. Por ejemplo, acá hay un esquema, ¿no? Con una toma lateral donde entra el aire lateralmente. Esta es para medir la presión lateral, que va acá y va acá. Bueno, ahí está con perspectiva, ¿no? Y Sí, acá, sí. y este es el tubo enfrentado a la corriente. Entonces por acá viene con más velocidad el aire. Acá viene sin velocidad, viene con presión nada más. Te detecta la presión lateral por los costados. Pero acá viene la presión de toda la correntada. Entonces esto baja más que el otro. Y acá hay un fluido hidrostático, puede ser mercurio o algo así, y bueno, y acá tenés, por ejemplo, la toma estática, y acá tenés los tubos de Pitot, que ahí no se alcanzan a ver muy bien, pero acá se ven mejor en esta foto, ¿eh? Acá está en un ala el Ujú. tubo de Pitot, ¿no? Y bueno, y eso sirve, pero todo Bernoulli, son aplicaciones de Bernoulli. Acá está de nuevo la presión, acá es como lo utilizan en la facultad de medicina, de la UNCUYO. Le llaman a esta presión lateral, a la P sola, a la presión sola sumada con un medio de ρ por B al cuadrado le llaman presión terminal o hidrodinámica. Pero bueno, hay que tener cuidado. El Rennie Holiday, ya te digo, no trabaja así. El Rennie Holiday Ujú. le llama a, a esto presión dinámica y a las otras dos sumas presión estática, no hidrostática, ¿no? Hidrostática es otra cosa, estática, dinámica. No sé, hay distintos criterios, ¿viste? O sea, no es palabra santa, depende del criterio del libro. Pero bueno, así te resumo un poco lo que tengo yo para ayudarte de lo que es conceptual de hidrodinámica. ¿Te ubicas? No, sí, sí. Lo único que no, lo Entendió. único que no hablamos hoy sería la parte de viscosidad, que también entra. Tengo otro resumen yo de viscosidad, que te puedo Ujú. ayudar con la parte de viscosidad, pero que no sé lo que implicará, porque viscosidad llega hasta el número de Reynolds, régimen laminar turbulento. A ver. No, pero este libro no tiene nada casi de viscosidad. Ah, sí, la definición nada más de viscosidad. Claro, sí, yo lo veo también así, profe, medio como por encima a la parte de viscosidad y turbulencia, Ajá, medio por porque encima. son temas que los veo más adelante en otras materias. Ah, claro. Ahí lo estoy buscando. Claro. Eh, sí, eso, ahí lo encontré. Viscosidad y turbulencia es una carilla nomás lo que tengo en el libro mío. Ajá, Es algo que vemos por encima como para entender el concepto, pero después se ve más en detalle más adelante. ajá. Bueno, bueno. Bueno, Fernán, yo terminaría por hoy. Sí, sí. La verdad que he entendido
muchísimo más de lo que entendía antes. Yo te mando, Me hace ruido. yo te mando el apunte mío este que lo tengo en formato PDF, te lo comparto ahora por Ujú. el campo con las demostraciones eh, que tengo yo, y esto se adapta bastante bien a lo que te pueden pedir a vos, ¿o no? A pesar de que no tienen las Sí. derivadas y las cosas típicas del cálculo infinitesimal. Ujú. No, sí, pero igual podría adaptarlo y en todo caso preguntar a algún profesor de la facultad si está bien adaptado, digamos, a la parte, digamos, matemática, de derivadas y todo Vos eso. fijate que, vos fijate que yo te digo que no preguntes mucho porque ellos dicen que lo estudié por Rennie y Holiday, y Rennie y Holiday no Ujú. tiene cálculo diferencial. Está todo hecho con Claro, los... usa Yo lo saqué de ahí, con yo los lo saqué delta. de ahí. O sea, Ujú. está todo con el delta M, ¿ves? No hice diferencial M. O sea, es Ujú. lo mismo, es lo mismo. O sea, bueno, si querés poder preguntar, pero realmente está igual, está casi igual, está casi igual. Me parece que te roscaron un poco más con la densidad y esa huevada, pero está casi igual, ¿no? Sí. Sí, lo voy a mirar desde acá entonces. Lo miro desde acá y lo armo todo junto. Sí, Em, lo importante es razonar esos tres elementos que le otorgan energía mecánica y el concepto de que Bernoulli implica la conservación de la energía mecánica. O sea que es casi como inercia, es casi como que por inercia, digamos. Claro, está en un campo gravitatorio. O sea, yo me lo imagino, viste, como un tiro oblicuo, habrás visto tiro oblicuo. Vos arrojás un sí. objeto en forma oblicua y bueno, y va, según las leyes, vamos a suponer que va sin rozamiento con el aire, ¿no? En el vacío. Sin rozamiento con el aire, entonces no va a perder ninguna energía, ni cinética ni potencial, y la energía se va a empezar a transformar de cinética a potencial. Bueno, una cosa así, en el campo gravitatorio terrestre, porque está el peso jugando, no es en MRU, no es primera ley de Newton, no, no, está Ujú. jugando la fuerza peso, pero nada más que una fuerza conservativa, ¿entendés? Y la energía cinética por unidad de volumen, más la energía potencial por unidad de volumen, más la presión, que ahí queda demostrado por qué es una forma de energía que está presente en el Torricelli, cuando destapa el taponcito ese, ahí se ve cómo esa energía que está en términos de presión se libera y se convierte en energía cinética. ¿Te ubicas? Sí, 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 O sí. sea que no es que no tiene energía por estar abajo. Por eso vos cuando vos tenés, por ejemplo, una central eléctrica, ¿cierto? En la hidroeléctrica, vos tenés un embalse. Por ejemplo, los ríos de montaña eh, son ríos con poco caudal, pero con mucha altura, mucha altura. Entonces, hacer un paredón en un determinado lugar, entre dos montes, ahí bien rígido, que se puede hacer, embalsás el agua y rápidamente obtenés, una vez que se llevan al embalse, obtener una cota importante de agua, una altura importante de agua. Entonces, a partir de ahí, viene la tubería, bueno, no vamos a discutir, pero viene una galería, después viene una tubería forzada, pero el agua no necesitas tomarla de arriba, porque vos decís, bueno, la que tiene mucha energía potencial gravitatoria es el agua de arriba. Sí, pero el agua de abajo, del fondo, no tiene energía potencial gravitatoria, pero tiene la energía de la presión. Entonces el agua la tomás de abajo, no la tomás de arriba, la tomás de Ujú. abajo. Y abajo ya tiene la energía de la presión, aunque no tiene la energía potencial gravitatoria, tiene la energía de la presión porque está a gran presión por estar a mucha profundidad y hay líquido arriba. Ujú. Entonces la tomás de ahí y después a veces incluso más. Por ejemplo, en los reyunos, que es la central que está en el río Diamante, acá en San Rafael, en los reyunos es una Sí. central que está en caverna. Está en caverna. ¿Qué significa que está en caverna? Que han agarrado y han metido a la central, han dinamitado la roca y han metido la central eléctrica en una caverna dentro de la roca para que tenga más caída todavía. Y bueno, la habrán Ujú. calculado porque la salida la harán con otra tubería, qué sé yo, la harán aguas abajo a una cierta cantidad de metros, o centenares de metros, lo que sea, no sé cómo lo harán, digamos, geológicamente, pero la central está excavada en la roca para lograr mayor altura. Lo mismo el agua la tomás de Ujú. abajo del recipiente. Es como un orificio de Torricelli practicado en el fondo del recipiente. La tomás de abajo, no la tomás de arriba, ¿cierto? Ujú. Pero lo que te da Sí. energía es la cota. O sea, si no tiene agua el embalse, digamos, tenés poca energía, tenés poco salto. Y vas a tener poca velocidad al final de la tubería forzada, que son terribles tuberías de acero, se te acelera el agua y al final te choca contra los álabes de la turbina, que es como un gran ventilador y te hace girar el alternador. Y solidario al Ujú. alternador
está el eje del solidario a la turbina, está el eje del alternador eléctrico que te genera la corriente eléctrica. ¿Te ubicas? Sí, sí, sí. Así es el asunto. Bueno, bueno, Em, dale. no, no, nada. O sea, que muchas gracias, profe, y quería consultarle por el pago. Se lo puedo enviar por Mercado Pago. No Claro, sé bueno. si... ¿Cómo, eh, cómo haces vos? ¿Vos enviás dinero directamente o querés que te haga un link de pago? Si lo podés enviar eh, directamente, para sí, no mí es sé si mejor. usted tiene el Mercado Pago, lo tiene asociado a su número de teléfono. Sí, 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 porque me hacen pagos, me hacen pagos hay algunos alumnos que me pagan, y si no, le tengo que hacer recibo y todo lo demás, y te genero un cupón, un link de No, pago, sí, no, pero me demoran 35 días en depositármelo, me demoran, claro. me lo retienen. Em, No sé, como quieras. Si podés no, sí, hacer, se lo me lo puedo podés, mandar me lo mandás directamente. al número. Bueno, Ujú. bueno, no te preocupes, eso Sí. lo haces después. Bueno, dale. Lo importante, a ver, ahora te mando el archivo. ¿Vos tenés el RESNIC en papel? No, en papel no, pero si me espera un minuto, ahí lo busco y creo que lo tengo digital. Ah, bueno. No, no, Eh, porque si no, yo tengo los enlaces, si lo querés, y lo tengo en la página mía, y tengo los enlaces, si querés te mando los enlaces. Tengo varios libros, tengo el Sears 1, Sears 2, montones de libros, todo en la página mía, almacenado, y vos te lo podés descargar digitalmente. claro. Yo te voy a mandar una listita de los Eh, enlaces, por si te lo querés descargar. Son libros universitarios, todo. Tengo el Sears 1, Sears 2, Bauer 1, Bauer 2, Wilson, Hewitt, ¿cuántos tengo? Serway 1, Serway 2, los Wilson, todos los tengo. Bueno, sí, así que ahí estaba mirando y no, o sea, solamente tengo de Sears, distintas ediciones, pero no tengo el Resnick. yo te voy a mandar los Eh, enlaces. Ya te voy a mandar, y te voy a mandar los enlaces para que te descargues. Te va a decir no es seguro, pero sí es seguro porque están en la página mía. Sí es seguro. ujú. Sí, seguro. ¿No? Bueno, Están bueno, almacenados en mi página, no están en otro sitio, en Mega, en otra hueá. Están almacenados. Ya te voy a ujú. mandar el enlace para que si te lo descargas, después te pueden servir en el futuro para estudiar y demás. Sí, Bueno, sí. Fernán, dale. Bueno, que tengas Eh, suerte. Cualquier cosa nos vemos, ¿ah? bueno, profe, muchas gracias. Dale. Bye, bye. Hasta, Para hasta un poquito, para un luego. poquito. Espérame. Sí. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Un cuyo. Ujú. Ajá, en la UNCUL. Bueno, pero Sí. esta te está costando porque esta es de primer año, ¿o no? Claro, es de primero, es la única que me queda de primero. Y he Ajá. cursado todo segundo ya. Ah, y Tengo te, todo segundo, tengo uf, regular. y Pero, te quedó esta. claro, Pero me esta no es quedo. correlativa con la física 2. Sí, pero, o sea, con tener regular física uno podía cursar física 2 Ah, y la dejé regular. El ah, tema para sacar física 2 necesito sacar física uno. claro. ¿Y física 2 qué tenés? Electricidad, Sí, óptica. electromagnetismo. No, óptica lo Ah, tengo acá, en física acá, uno. sí. Ujú. Electricidad y magnetismo. Electromagnetismo y después había... No, no, electricidad y Sí, 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 electromagnetismo, sí. electromagnetismo, todo ese quilombo. Bueno, bueno, Ujú. es lindo. Pero te costó aprobar esta materia. Se te Sí, quedó. sí, me ha costado. Me cuesta más que nada eso del razonamiento por ahí. Me cuesta eso, entender, digamos, las ecuaciones, de dónde salen algunos términos. Claro, Eso es claro. lo que más me cuesta. Claro, claro. Y estos libros son medio jodidos. Este libro, Rennie Holiday, a mí esta parte sí me gustó, pero lo demás en general no me gusta. No me Ujú. gusta, no me gusta mucho. Sears, yo he estudiado por Sears, pero Sears es un libro difícil. Son libros universitarios, son libros de que no es que tun, tun, tun ahí, no, tenés que agarrar la virome y hacer cuenta y hacer cálculo y Sí, pensar. Son, son libros complicados. Bueno, listo, Fernando. sí. Bueno, Bueno, nos vemos. muchas gracias, Arrivederci. profe. Dale, ya después te Hasta comparto la luego. clase esta que yo la grabo automáticamente, te la comparto en un ratito al WhatsApp Bueno, y te mando ¿cómo se llama? Eh, el apunte. Ahí voy. Chau, gracias, profe. Hasta nos luego. vemos.